TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente un saludo de buenos días para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Como lo hemos venido diciendo, en febrero cumpliremos, si ustedes lo permiten y si Diosito también así lo desea, 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Nacimos y así seguimos con la única finalidad de que ustedes y nosotros tengamos un espacio donde todos los días nos podamos reunir, donde podamos conversar, analizar sobre diferentes temas nacionales. Hay temas nacionales que realmente merecen ser tomados en cuenta. Hay situaciones que están ocurriendo en nuestro país que llaman poderosamente la atención y llega el momento en que ustedes y nosotros tenemos que tomar la voz. Debemos de ser una ciudadanía participativa. No se vale quedarse callados. En muchas ocasiones el ciudadano costarricense tiene la tendencia a quedarse callado. No. Eso no es así. No deberíamos de quedarnos callados. Lo importante está en que usted se haga sentir, que usted haga valer su opinión, su derecho a la libre expresión. Desde luego, cuando hablamos de derechos, hablamos de obligaciones también. Libre expresión que se debe hacer de una manera clara, directa y por qué no vehemente, pero dentro del marco de las buenas costumbres y dentro del marco de la ley como tiene que ser. Antes de iniciar, solamente les recuerdo que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp. Ya está abierta nuestra línea de WhatsApp. Si usted no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-4142, 83-41-41-42, para que ustedes puedan enviarnos sus reportes de sintonía, audios,
audios no, sino textos con la opinión de ustedes en cuanto al tema de la mañana de hoy, conforme vaya avanzando. Así es que ponemos a disposición nuestra línea de WhatsApp. Por último, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y también puede escucharnos de manera simultánea a través de nuestra página en Facebook. Es muy sencillo, la página de Facebook de nosotros es la siguiente dirección: facebook.com/Programa Radial Horizontes, facebook.com/Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día usted vaya recibiendo noticias por medio de audios, videos, notas. Manténgase informado a través de nuestra página, con solamente ingresar entonces a facebook.com/Programa Radial Horizontes, dele clic, dele me gusta para que vaya recibiendo durante todo el día la información, y luego le da un clic también a la imagen de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que pueda escucharnos en directo desde su tablet, su computadora o también en su teléfono celular, sin importar en qué parte del mundo se encuentre usted. Bueno, amigos, pareciera que no se terminan las situaciones de despidos o de bajas en el gobierno de don Rodrigo Chávez. Ayer nos llevamos la sorpresa de que el señor viceministro de Seguridad Pública, don Randall Vega, fue separado de su cargo, de una manera que ahora vamos a analizarlo. ¿Por qué no? Ya que tenemos la oportunidad de que hoy estará con nosotros, ya está con nosotros el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que es doctor en Derecho Internacional, y vamos a hablar de lo que es el debido proceso y cómo se puede prescindir de los servicios de una persona sin que se le haga daño al honor de las personas. Se puede separar a una persona porque es un puesto de confianza donde ya no se le quiere mantener dentro de la administración. Claro que sí se puede hacer. Lo que es un poco delicado es cuando se hacen algunas afirmaciones u observaciones que pueden incurrir en posibles delitos de difamación o de cuestionar la honorabilidad de las personas, cuando no hay una denuncia ante los tribunales, cuando se está haciendo afirmaciones un tanto peligrosas. Así que eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar acerca de la constante salida de funcionarios de la administración de don Rodrigo Chávez. Son muy pocos meses y una gran cantidad de salidas de personas. No sabemos si es el estilo muy particular, muy autoritario del señor presidente, donde, como dice el pueblo, no aguanta nada, pero ojo, cuando se dice que las personas no aguantan nada, también se puede incurrir en delitos, se puede incurrir en injusticias. El tomar decisiones en caliente. Mire, fulano de tal dice que no es posible todavía llevar a cabo tal, quítelo. Mire, en tal y tal lugar, fulano de tal se opone a que se haga eso antes de hacer una consulta con la Procuraduría, que es el abogado del Estado, quítelo. Mire, hay una situación muy particular porque fulano de tal debe ir primero a una convocatoria por los diputados y no quiere referirse al tema públicamente, quítelo. Es decir, ese tipo de situaciones podrían eventualmente convertirse en una situación donde se comprometa a las personas, se obligue prácticamente a aquello que llamamos algunas personas a ser un yes man o una yes lady. Es decir, o sí. Si no digo que sí, si no tengo criterio propio, si no me puedo expresar libre y abiertamente con la jefatura, voy para la casa.
Bueno, algunos solitos se han ido para la casa porque no les gusta el estilo de administración. Hemos visto algunos ministros que quieren parecerse al señor presidente, a don Rodrigo Chávez. Hemos visto ministros diciendo, bueno, yo cuando llego al ministerio, aquí lo que hay que hacer es volarles chilillo. Eso no es una expresión para dirigirse a los compañeros trabajadores de una institución. En otro caso, la imprudencia se hace presente por más atestados académicos que se tengan, como es un ministro que el fin de semana pasado dijo en una comisión legislativa que a los panameños hay que hacerlos entender a punta de garrote. En términos diplomáticos, ¿eso se puede recibir? Claro que no. Eso provocó la molestia del gobierno panameño y la molestia de las cámaras panameñas, y con justa razón, sí o no, usted será el que puede evaluar eso. Dijeron, a nosotros no nos asusta ningún ministro tico. Y en otros casos inclusive dijeron, ningún ministrillo tico nos asusta. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos una relación muy tensa con Nicaragua, y ahora también vienen declaraciones imprudentes de un ministro que se quiere parecer al señor presidente, diciendo que le va a volar garrote al gobierno panameño para que entienda. Eso no es una manera de referirse a un país amigo, un país vecino. Entonces, si nos enojamos con Panamá y nos enojamos con Nicaragua, ¿de qué será? ¿Que vamos a hacer una salida por dónde? ¿Por el mar Mediterráneo, para no quedar aislados? ¿O es que Costa Rica se va a aislar y va a empezar a exportar y a traer todo vía aérea con los costos que eso conllevaría? Un país carísimo sería. Hay que tener muchísimo cuidado realmente cuando se está en la función pública. No es lo mismo discutir aspectos internacionales que discutir con el hermano, con la pareja, con el vecino, con lo que sea. Me decía una persona, y lo voy a decir de una manera muy franca, me decía un día, esto es una persona que ha trabajado por tiempo en la Cancillería y que está en la academia actualmente formando profesionales. Me decía, Edgar, mire, cuando uno se altera en una bronca familiar, una bronca en la vía pública, una bronca en un bar, en una cantina, o una bronca en un partido de fútbol, en una mejenga o en un estadio, hasta un madrazo se le puede salir. Pero desgraciadamente cuando se está hablando, ese perrito que oyen ustedes es que ya tenemos a nuestro invitado. Así es que tranquilidad, porque ahora todos estamos con teletrabajo. Hay que tener mucho cuidado. Uno no puede decir, le voy a volar garrote al vecino mío, al de la casa de la par, para que me entienda. Por el amor de Dios. Estamos generando un clima propicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas que, por más atestados académicos que tengan, la imprudencia los acompaña. Y eso de querer moldear su carácter, sus expresiones, idénticos o hasta superando al presidente de la República con ese tipo de reacciones y de expresiones, hay que tener mucho cuidado. Recordemos que los funcionarios públicos están de paso y hay gente que llegó a colaborar, pero para colaborar no se pueden dinamitar puentes de amistad, no se pueden estar generando roces ni fricciones. Es un comentario que queríamos hacer con relación al tema que nos ocupa en la mañana de hoy. La mañana de hoy ya está con nosotros el doctor en Derecho Internacional, doctor en Relaciones Internacionales, don Walter Rubén Hernández Juárez. Lo invitamos a él para hablar sobre un estilo muy particular de gobernar del presidente Rodrigo Chávez. No estamos diciendo ni que sea bueno ni que sea malo. Usted, como siempre decimos en Horizontes, ustedes deciden, y ahora nos van a poder poner los comentarios a través del WhatsApp 83414142. Es un estilo particular, es decir, llama la atención. Es reviéntelo y después explicamos. Es un tanto riesgoso, es un tanto peligroso, es un tanto incómodo para los que trabajan con el señor presidente. Hace unos días hablábamos con un funcionario muy cercano al señor presidente y nos decía, Edgar, si usted viera la atención, uno más bien agradece cuando no lo invitan a las conferencias de prensa, uno más bien agradece cuando no es tomado en cuenta por el presidente, porque uno no sabe
Esto es como una cuestión de terror. Todos los días llegamos a trabajar y no sabemos si va a ser el último día. Ahora, habrá quienes digan, sí, pero si se hacen las cosas correctamente, todo el mundo tiene empleo. Depende. Cuando usted tiene una persona que reacciona de manera en caliente, sin reflexionar, en cualquier momento se puede cometer una injusticia y se puede enlodar a una persona o se puede sacar a una persona. Una reflexión que vale la pena. En fin, dicen que los abuelos de los abuelos de los abuelos nuestros tenían razón cuando hablaban de una señora que debería acompañarnos siempre. Esa señora no es la señora de Purral, esa señora se llama Prudencia. Prudencia y más prudencia, calma. Y las malas compañías que decía mi padre en paz descanse, don Jorge Obed Carmona, decía, Edgar, cuidado con las malas compañías. ¿Cuáles, pa? Si yo ando tranquilo, arrogancia y prepotencia. Tengamos mucho cuidado. Vamos a darle la bienvenida, ya le robé bastante espacio al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, gracias por atender nuestra invitación con un tema tan delicado, pero nos pareció que usted, por sus condiciones de estudioso, una persona con un doctorado en leyes, una persona que ha servido al país en relaciones internacionales, una persona que ha sido viceministro de nuestro país, viceministro de Justicia, que ha ocupado diferentes cargos y con un doctorado en relaciones internacionales nos podría ayudar a entender esto. ¿Cómo está este asunto de presidente Rodrigo Chávez, un estilo particular de gobernar? Bienvenido. Muchas gracias, don Edgar. Muy amable, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Sí, definitivamente el señor presidente tiene un estilo propio, o más bien diría yo, anda en búsqueda de un estilo, porque no ha terminado de definir exactamente uno, que ya terminó la campaña política y que es momento de gobernar. Y yo diría que ese es el mayor problema que tiene él y que tiene el país, es que gran parte de la manera de conducir el gobierno, gran parte de la manera de conducir las conferencias de prensa, la relación con ciertos sectores de la prensa, la relación inclusive dentro de su gabinete y de sus colaboradores, es que se busca mucho propiciar una imagen de hombre fuerte, de hombre que toma decisiones, de que se come la bronca, y lamentablemente eso pudo haber funcionado muy bien para ganar la primera y la segunda ronda, no para ganar la primera, para pasar la primera ronda y para haber ganado en la segunda ronda, más allá de otras coyunturas que teníamos que analizar a la luz de la ciencia política. Pero ya ahora se trata de gobernar. Desde el 8 de mayo el señor es presidente y yo siento que no se han ubicado. Hay varios factores también que no lo han ayudado. Uno de los factores es que llegó con un partido taxi, un partido político que era de muy reciente creación y formación, que no había establecido una línea ideológica particularmente importante, ni había tenido ninguna presencia opinando sobre los temas nacionales de los últimos 2-3 años, que es el periodo en que se formó el partido. Entonces no había cuadros, no había bases, no había una carta realmente profunda desde el punto de vista ideológico. Segundo, llega a la presidencia sin tener mayor equipo. Tenemos que reconocer aquí que fue fundamental el apoyo de la señora Pilar Cisneros Gallo, soy diputada nacional, para que don Rodrigo lograra superar sobre todo la primera ronda, ¿verdad? El pecho que puso a las balas doña Pilar por este señor, bueno, deberá estar agradecido eternamente, porque sin su apoyo, sin su ayuda incondicional y la confianza que ella depositó y la forma en que lo defendió y la forma en que hizo las cosas, no hubiera logrado superar la primera ronda. Y ya en la segunda ronda empezaron a jugar, no solamente, por supuesto, doña Pilar sigue siendo muy importante, pero empezaron a jugar otros factores, ¿verdad? Y asumen el gobierno y básicamente no tienen equipo, no hay equipo de gobierno, es más, y el equipo se conforma de una manera bastante sui generis, porque se comete para mí un gran pecado, y es solicitar atestados como si se tratara de cubrir algunos puestos gerenciales en una empresa privada.
Y si bien es cierto, hay un montón de principios que rigen a la empresa privada, que son muy buenos y son muy útiles de utilizar en la función pública, manejar un país no es lo mismo que manejar una empresa privada. Manejar un país implica un enorme conocimiento y manejo de temas políticos, un enorme conocimiento del manejo de cómo funciona el Estado, lo cual implica un conocimiento profundo de temas de derecho público y de derecho en general, más un conocimiento de lo que es la historia del país, lo que en derecho constitucional llamamos el elemento sociológico subyacente, que es aquello que está en el subconsciente colectivo de la población y que hace que nosotros nos determinemos de una manera diferente, que más allá de la pequeñez del territorio, en las zonas fronterizas usted identifica claramente quién es costarricense y quién es nicaragüense, o quién es costarricense y quién es panameño, a pesar de que el acento a veces sea parecido y el aspecto físico sea parecido, la forma de pensar, la idiosincrasia, eso que hace que uno sea costarricense y no pertenezca a otra nacionalidad, todo eso ha de tenerse un conocimiento profundo de esos elementos para poder precisamente gobernar, máxime en un momento de la historia de la humanidad sumamente complejo, donde venimos de atravesar una crisis, o estamos terminando de atravesar una crisis con el tema de una pandemia que prácticamente paralizó al mundo, con situaciones políticas sumamente tensas, donde los equilibrios de poder que se habían modificado a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y la perestroika en la antigua Unión Soviética y el Glasnost, ahora tenemos otros jugadores importantes en el terreno, como lo son China, otros países asiáticos, como lo son los países árabes. Tenemos un problema que no se había visto en el planeta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que en la Segunda Guerra Mundial, durante la guerra, se movilizaron grandes masas humanas como mano de obra esclava de los nazis, y en otras regiones del militarismo japonés, y finalizada la guerra también hubo grandes desplazamientos de seres humanos. Bueno, nosotros ahora hemos venido viendo, por ejemplo, una fuerte inmigración desde países que antes fueron colonias europeas y ahora están llegando a Europa. Hay una penetración muy fuerte, no solamente desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista racial, sino desde el punto inclusive de vista religioso. La estructura de países europeos que tradicionalmente eran cristianos o católicos cristianos, hoy tienen un equilibrio muy grande con la fuerte presencia de musulmanes. Y es decir, tenemos un montón de situaciones, y yo no puedo hablar de esto, que es parte de una de las materias que yo manejo, que es el derecho internacional, podríamos estar horas. Pero hablando del caso concreto, siento que esto que usted mencionaba al principio sobre la salida del viceministro nos marca la pauta de cómo ha sido hasta el momento la manera de gobernar del señor presidente. Es una manera un tanto irreflexiva. ¿Por qué? Porque la forma en que se hace el anuncio, es cierto, y usted lo dijo, que un ministro, un viceministro, incluso un presidente ejecutivo, usted, el Consejo de Gobierno, en el caso del presidente ejecutivo, toma la decisión y no tiene que dar explicaciones, ni tiene que abrirse un debido proceso, ni nada especial, como cuando se va a hacer un despido en materia laboral. Lo mismo pasa con los ministros y viceministros, que son personal de confianza, y usted sencillamente dice, bueno, aquí cesa y se acabó y se va para la casa. Pero es la forma irreflexiva, la falta de asesoría jurídica, que hace que en este momento, primero, a ese señor no sabemos si realmente es culpable o no es culpable de lo que está diciendo el gobierno, porque el comunicado oficial dice que es pérdida de confianza porque aparentemente amañó una licitación, le puso nombre y apellido a una licitación. Eso es un delito. Si ese señor hizo lo que se dice que hizo, tiene que ser acusado en el Ministerio Público ante la Fiscalía de Probidad, y además tiene que acusarse a la empresa, porque eso no se hace por decisión de que un día se levantó y se le ocurrió. La empresa que estaba recibiendo el crédito tiene que ser también acusada, y no hemos tenido el nombre de la empresa, y no sabemos quién es, y usted no puede tirar una noticia así a la calle, usted no puede dar ese tipo de información. La forma de comunicación es pésima. Segundo,
ponen a este señor en una tesitura terrible porque él dice, bueno, yo me voy, está bien, pero yo no he hecho nada de lo que me dicen. Ese señor perfectamente, si no se demuestra, si no se plantea una acusación, si la acusación no prospera, él podría demandar al Estado por injurias y calumnias, y eso nos costaría realmente un montón de dinero a todos los costarricenses y a las personas que tomaron esa decisión. Es una locura. Le agrego algo más, don Walter. Don Randall Vega tiene un puesto en propiedad dentro del Ministerio de Seguridad Pública como el jefe del taller interministerial. Él en su profesión de ingeniero y la maestría en administración pública que tiene, ha venido ocupando ese cargo durante mucho tiempo. Es decir, él regresa a su puesto anterior y deja el viceministerio, pero regresa siempre a trabajar dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Una situación muy incómoda. Continúe, por favor. Bueno, usted lo ha dicho. Entonces, esto nos permite nosotros señalar varios puntos. Una, el presidente no cuenta, el presidente sabemos que no es abogado. Es economista con una especialidad en economía agrícola, que incluso presumió durante la campaña. Pero el presidente no tiene una correcta asesoría porque no ha sabido rodearse de un equipo realmente eficiente, porque no basta con el personal de planta que puedan tener la casa presidencial o los ministerios. Es necesario tener su personal de absoluta y total confianza. Segundo, siento que ha habido una muy mala comunicación, y esto obedece que ha nombrado a algunos ministros que no saben operar en sus áreas. El Estado tiene un abogado, se llama Procuraduría General de la República. El Procurador General y todo el personal de la Procuraduría son los abogados del Estado. No son abogados contratados por el presidente de turno, son abogados para defender o para llevar adelante toda la materia legal a favor del Estado costarricense, para acusar, para defenderlo, para representarlo en procesos, etcétera, etcétera. Y aunque el presidente de la República de turno no haya participado ni en la propuesta ni en el nombramiento de él, porque es un nombramiento que además viene de la Asamblea Legislativa, él perfectamente puede apoyarse en la Procuraduría General de la República para hacer consultas, para llamar, para preguntar, porque la Procuraduría, le puedo garantizar, y lo sé por experiencia, pues yo fui viceministro y me tocó en su momento llevar la relación con la Procuraduría cuenta con extraordinarios y excelentes profesionales en todas las áreas del derecho. Y es una lástima que aparentemente aquí el ministro de Justicia o los viceministros de Justicia sencillamente se han dedicado a jugar a la policía y a buscar celulares o a buscar armas hechizas, y se les olvidó que el Ministerio de Justicia es mucho más grande y mucho más amplio, porque a través del ministro de Justicia, que debería ser un abogado que apoya al presidente, que sepa derecho realmente, que no sea solo un licenciado en derecho, le pudieran haber evitado ciertas cosas como estas que están ocurriendo. Es decir, hay una mala asesoría para el presidente, hay una toma de decisiones intempestiva, es decir, hay una falta de reflexión. Usted hace un ratito mencionaba de que es importante hacerse acompañar de la prudencia, etcétera, etcétera. Eso es vital. Es decir, una persona que gobierna tiene que entender que tiene que tener una paciencia infinita, que gobernar en democracia implica sobre todo confianza en las virtudes del diálogo. Eso quiere decir dialogar con la gente, escuchar a la gente, pedir consejo para tomar decisiones. No sencillamente porque se me ocurrió, y porque el presidente no llega a mandar, el presidente llega a gobernar, y gobernar sigue siendo un arte. Y en democracia es todavía más complejo, porque en una dictadura el que gobierna, tiene la fuerza militar o tiene la fuerza policial y no tiene absolutamente que responderle a nadie, entonces hace lo que le da la gana. Y si le sale bien, buena suerte para la gente, pero si le sale mal, todo el mundo paga los platos rotos. En democracia no. En democracia, precisamente para que no se dé el abuso del poder, nosotros históricamente hemos dividido el poder sigue siendo uno solo, y el poder en realidad reside en el pueblo, y el pueblo a través del sistema democrático, a través de las elecciones, de manera directa, de manera indirecta, como sea el modelo, lo entrega a los diputados en el Poder Legislativo, lo entrega al presidente y al Poder Ejecutivo en general, y también está el Poder Judicial. Pero eso significa que tiene que haber un diálogo. Mucha gente habla, e incluso muchos profesores todavía siguen enseñando en las facultades de Derecho, de que Montesquieu habló de la división de poderes. La verdad es que la división de poderes nunca se dio en los últimos 250 años.
porque lo que ha habido es una especialización de los poderes y una cooperación entre los poderes, porque una división absoluta es imposible, y es más importante que se haya dado así. Montesquieu no vivió para ver cómo era realmente la práctica de sus teorías. Pero nosotros que las hemos vivido los últimos 2 centurias, podemos decir que es imprescindible que el poder se especialice. ¿Y qué es un poder, Edgar? Porque es una cosa importante. Un poder es un poder porque es capaz de generar por sí mismo un acto sustantivo, un acto que le es propio, que no necesita de auxilio de otros poderes o de otros entes u órganos. En el caso del Poder Ejecutivo es el acto administrativo, los famosos decretos. En el caso de la Asamblea Legislativa es hacer la ley. Y en el caso del Poder Judicial es dictar sentencias. Ahora bien, los poderes necesariamente deben cooperar entre sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema del presupuesto nacional, quien termina aprobando el presupuesto nacional es la Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa que además ejerce un control político, que tiene órganos de control, como es, por ejemplo, la Contraloría General de la República. La misma Asamblea Legislativa tiene un órgano todavía más particular, que es la Defensoría de los Habitantes, que el defensor lo nombra a la Asamblea Legislativa. El procurador, si bien es cierto que está dentro del Poder Ejecutivo, tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Es decir, es una manera de autocontrolarse precisamente para evitar los abusos de poder. Esto necesariamente ¿a qué nos lleva? A que hay que dialogar. Usted no puede llegar aquí con ideas cerradas, con ideas absolutas. Dialogar es la base de la negociación. ¿Y una negociación qué es? Una negociación es precisamente la capacidad que tienen 2 o más individuos de sentarse, de ceder en sus posiciones para encontrar un punto intermedio, un punto que los lleve a un acuerdo. En una negociación donde hay uno que exige y quiere que se haga solo lo que él quiere, eso es una imposición, no es una negociación. Y el gobierno no ha entendido, y el estilo de gobernar todavía no se han dado cuenta de que el gobierno tiene que negociar, y tiene que negociar hacia afuera con la población en general, con todos los sectores privados que son los que le producen la riqueza al país. A lo interno tiene que saber negociar con los trabajadores, con la burocracia. Nosotros tenemos una burocracia muy capacitada, tenemos una burocracia que realmente sabe lo que tiene que hacer. Aquí se puede caer un avión con todo el gabinete y los ministerios siguen funcionando. ¿Por qué? Porque la burocracia sabe cómo funciona el ministerio. Ahora bien, ¿para qué escogemos gobierno? Para que vayan dictando líneas de gobierno, para que vayan generando políticas de Estado, políticas de gobierno. Políticas de gobierno son las políticas que se toman únicamente para el periodo en que se está gobernando y que un día pueden cambiar, otro día pueden alterarse. Políticas de Estado es cuando realmente se busca la formación de una política, de una línea que va a seguir más allá de los gobiernos. Y eso se plasma a través de la ley, inclusive a través de la Constitución. Nosotros a veces exageramos con los temas de programas de gobierno, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad Costa Rica tiene una hoja de ruta, se llama la Constitución Política. En la Constitución Política están contempladas una serie de cosas que no importa quién llegue a gobernar, no importa si es de izquierda, de centro, de derecha, no importa eso, lo que importa es que respete la Constitución, y respetando la ley se pueda seguir avanzando y se puedan ir desarrollando el país y se pueda ir progresando. Recordemos que como seres humanos que somos, y los gobiernos están formados por seres humanos, vamos a tener atrasos, vamos a tener equivocaciones. Ahora, lo importante aquí es que si hay equivocaciones, se den por convicción y no por conveniencia. Eso es vital en una democracia. Ahora, volviendo y siguiendo con el tema, siento que el presidente no se ha hecho un favor a sí mismo en la forma en que escogió el gabinete. Necesitaba gente con más experiencia, con mayor expertise, personas más formadas desde el punto de vista del manejo de los temas políticos, un buen equipo, una buena asesoría jurídica, y no solamente él, sus principales apoyos, la misma señora doña Pilar, es una persona muy confrontativa, siempre fue una periodista de choque, de denuncia, y siento que todavía no ha entendido que el control político no es hacer denuncia, el control político es otra cosa, y por supuesto que legislar eso también es otra cosa totalmente diferente. El gobierno además al carecer de un equipo adecuado y de una idea básica de cómo debía gobernarse, hizo dos inauguraciones del gobierno, porque el 8 de mayo se anunciaron una serie de temas
se tiraron un montón de decretos y algunos de esos decretos estaban mal hechos, mal tirados, como el tema de la vacunación obligatoria, etcétera, etcétera. Tenían la potestad de presentar la agenda para el Poder Legislativo en los primeros 3 meses. Fue una agenda totalmente light, una agenda sin mayor contenido, una agenda que no marcó el rumbo no solo del gobierno, sino que no marcó un rumbo definido para la situación tan delicada que el país viene saliendo y que el país está atravesando. Y resulta que a los 100 días hacen una serie de anuncios y hacen, si mal no recuerdo, creo que fueron 11 anuncios que se presentaron el 17 de agosto, que era el discurso que estábamos esperando que se hubieran hecho el 8 de mayo. Y de esos anuncios, algunos son muy controversiales, sumamente complejos, porque implican, por ejemplo, el tema del banco, que se ha estado discutiendo muchísimo, la venta del Banco de Costa Rica, la venta de ICSA, la venta del 49% de las acciones de LINS, implican necesariamente que ciertos temas pasen por la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A entender que si usted tiene un estilo confrontativo, si usted lo que está haciendo es diciéndole que está jugando, no va a pasar. Usted necesita tiene una fracción de 10 diputados que todo el mundo sabe que están divididos, porque todo el mundo sabe que hay personas, la misma presidenta del partido que lo llevó a la presidencia, la señora Luz María Alpizar, ni siquiera se presenta a las reuniones de fracción. La jefa de fracción, Doña Pilar, está por un lado. Hay otros diputados de ese que están por otro. Es decir, hay como 3 grupos diferentes en la fracción de gobierno. En una fracción luego hay hasta 3 grupos. Exacto. Usted me permitiría, me dice el compañero Alex, que tengo que ir a la pausa. Permítame ir a la pausa para no interrumpirlo, porque está muy interesante el análisis suyo. Hoy estamos con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. El tema acá en Horizontes: presidente Rodrigo Chávez, un estilo particular de gobernar. Retornamos en breve aquí en Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Alguien que estimo mucho y que leyó mi novela me puso a meditar al decirme algo así como: mira, me hubiera gustado caminar esas calles de San José y comerme una de esas empanadas de frijol que hacía en su soda la señora de la narración. Y eso tan simple me impactó, porque para mí ha sido muy normal comerme una empanada recién hecha en una soda o un tamal en plato de lata en un turno. Así que no visualizaba que hay muchísimos niños que, al igual que mi interlocutor, los recoge el autobús en su condominio, los lleva a la escuela, los trae de vuelta al condominio y solo salen a lugares y actividades cerradas en que participa un grupo muy limitado de gente, de modo que crecen y llegan adultos sin conocer los sabores que la diversidad social nos brinda. Y lo mismo sucede con muchos otros grupos que, viviendo, por ejemplo, en un barrio marginado, toman el autobús de su barrio con la gente que usualmente ven. Llegan a su trabajo, regresan del mismo modo y cuando tienen libre, comparten con los mismos de siempre, quienes viven en un pueblo rural, y así cada subgrupo social, todos creyendo que su mundo es el mundo. De feria, los de Facebook nos preseleccionan la información de acuerdo con nuestros gustos y preferencias, lo que nos divide aún más. Según decía Aristóteles, una sociedad posee individuos que interaccionan entre sí para el desarrollo de sus intereses comunes. ¿Será que esa interacción está muriendo en una enredadera de vallas divisorias invisibles? Yo deseara que no.
Si usted es amante de la lectura, entonces le recomendamos la nueva novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero de Lirenes. Disfrute de todos los relatos en cada página de un escritor costarricense. Ana y el mandadero de Lirenes. Solicítala ya al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos conversando, escuchando al doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales, ex viceministro de Justicia de nuestro país, ex embajador de nuestro país, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Estamos hablando sobre el presidente Rodrigo Chávez, un estilo particular de gobernar. Son muchos los comentarios que nos han venido ingresando a través de la línea de WhatsApp 83414142. Usted también puede participar. Nos dice un buen amigo por acá, creo que pronto se acabará el efecto de los triquitraques y el humo, y que esta apariencia de, comillas, abro comillas, estar haciendo algo, cierro comillas, se va a caer para mostrar la cruda realidad de un gobierno lleno de improvisación, con gente mediocre y un presidente cuyo ego y vanidad es la única guía para tomar decisiones. Dentro de un tiempo, este gobierno va a estar entrabado solamente apagando incendios que ellos mismos han ido creando y metidos en un montón de problemas legales. La persona que lo escribe es abogado de profesión, dicho sea de paso, y es una persona que ocupa cargos muy importantes dentro de la economía nacional. Gracias, estimado amigo, por ese comentario que nos envía. Otro comentario por acá dice, están jugando con las honras de las personas, dice Margarita L. Están jugando con las honras de las personas. No se explica, como dice el doctor en Derecho, cuál era la compañía, que digan cuál era la compañía de Carlos y que a él lo señalen así, porque así no se vale. Hay que tener muchísimo cuidado. El doctor Carazo, dice el doctor Carazo, estoy que me lleva la trampa. Así, lo leo. Gracias, doctor, por ser auténtico, en poner sus comentarios. Estoy que me lleva la trampa. Este carajo, se refiere al señor presidente, pero con sus 80 años se refiere así. Este carajo de Chávez pareciera que es bueno, pero el carácter lo domina, la soberbia lo domina, la imprudencia lo domina. ¿Qué pasa con una persona que en el anterior gobierno... bueno, yo omito el nombre de la persona que ocupaba el cargo, porque para mí era el gobierno de la oscuridad del anterior, él sí lo pone. En el anterior gobierno teníamos un montón de carajillos que no eran asesores, eran ayudantes, porque no sabían nada, hijo de Dios, ni limpiarse la parte inferior de la espalda, dice el doctor Carazo. Bueno, estaba bravo el doctor Carazo. Dice, sin embargo, ahora tenemos a personas con madurez que sencillamente unos por su débil carácter quieren imitar al señor presidente hablando en un tono que no es el más conveniente. Si no le luce al presidente, menos le luce a sus ayudantes, porque realmente los ha convertido en ayudantes. Son personas que no tienen criterio propio, y el que tiene criterio propio se queda sin trabajo, dice el doctor Carazo. Pidámosle a Dios que este señor entienda que hay que hablar, hay que dialogar. Ya no es ningún carajillo como el presidente anterior, es una persona madura, no le luce tomar decisiones con el hígado y no con la mente. Atentamente, doctor Carazo. Bueno, lo dice una persona de casi 80 años, yo creo que importantísimo escuchar al doctor Carazo. Dice el buen amigo Rodolfo por acá, dice, el único programa que nos da la opinión en cuanto a temas de hoy hay que verlo desde varias ópticas. Como lo veo, es positivo en cuanto al ministro que no sirva, eso se va
eso va a generar presión y que estén fuera de la línea de confort. Y ese comentario de la Cancillería del Gobierno de Panamá es dinamitar años de una magnífica amistad. Se refiere a lo que dijo el ministro de Comex cuando dijo, vamos a volarle garrote para que entiendan los panameños. Al gobierno panameño le dijo eso un ministro costarricense. Se ha visto mayor imprudencia. Dice Rodolfo acá, dice, el poder absoluto corrompe absolutamente, eso hay que tener mucho cuidado. Para mí el gobierno central no debería tener el poder absoluto. Lo que me preocupa es que al tener un poder absoluto pase que en este vendan las instituciones más importantes del Estado. Eso no va a pasar, Rodolfo, porque tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, aunque ya vemos cómo llegaron con la bolsa de confites para repartirle confites a algunos diputados que se le oponían hasta hace un par de semanas al gobierno, ahora más bien son hermaniticos, hay que tener mucho cuidado. Dice, vamos a ver, dice por acá, señor Rubén, se refiere a nuestro invitado, no se trata de ser tan crítico y ortodoxo, diga usted cuál partido anterior como Liberación ha sacado personal por currículum, no se vale, es un partido que no viene maleado como los otros sin vicios y que lo que no sirve no estorbe, y creo que usted no evalúa que ellos están acomodando un país que quedó como el huracán Florida. Atentamente, Carmen. Bueno, vamos a ver qué nos dice don Walter ahora, acá ese comentario de doña Carmen. Dice doña Flora, la onda de los últimos expresidentes es que una vez que terminan su gestión abandonan, vamos a ver este comentario nos manda doña Flora Fernández Amón. Abandonan el país dejándolo en pésimas condiciones en buena medida por su mala gestión. En el caso de Rodrigo Chávez, su poco arraigo es preocupante, pues si el gobierno termina mal, para él sería muy fácil irse el resto de su vida del país y dejarlo hecho una miseria. Hasta su señora esposa es letona y él tiene muchas opciones de países donde irse, como Luis Guillermo y Carlos Alvarado, a dar lecciones de cómo se deben hacer las cosas y cómo no las hicieron. Oiga, qué interesante. ¿Cómo se deben hacer las cosas y cómo no las hicieron? Termina su comentario doña Flora. Dice otro comentario por acá. Vamos a ver. Dice Hakuna Matata, nos dice por acá. Para don Walter Rubén, démosle chance a que trabaje. Hay 40 años de un quiste institucionalizado que ha venido maltratando a la ciudadanía en favor de unos vivillos. Lo vimos en vivo con los progres del PAC y toda la fiesta que hicieron en Cochinilla y Diamante. Hay que entender que si realmente todas estas salidas son justificadas y más bien realmente llegó alguien que está comprometido con una limpia. Un saludo especial, don Edgar, para John Puma, que escucha con atención. Bueno, el tiempo se nos va. Doña Giselle Sánchez hace su reporte de sintonía también, Julio Tardencillo Espino también, igualmente don Adelicio Valverde. Son muchos los comentarios y voy a llegar hasta aquí de momento con los comentarios porque si no se nos va el tiempo. Un saludo para el licenciado Olman Diseño Fallas, que nos escucha. Siempre es un gusto saber de usted, mi estimado Olman. Bien, don Walter, se puede ser enérgico, se puede ser un buen administrador, pero yo repito una vez más, será que como ya no soy ningún carajillo y tengo, hace unos días me quité un año al aire, me dijeron, dije que tenía 65, no, ya tengo 66 primaveras y la prudencia siempre me acompaña, por más que en ocasiones me enojo y hasta me entusiasmo con el programa, hay que ser muy prudente. Hasta cuando ponemos el título de las entrevistas somos muy prudentes. Presidente Rodrigo Chávez, un estilo particular de gobernar. Eso es prudencia. Eso de ahí mismo. ¿Qué pasa con el señor presidente? Y seguiremos viendo salidas, la 10ª salida en 149 días, la de don Randall Vega, ministros que cuando llegan ahí es para decir sí o sí, y si no, ese mismo día se quedan sin trabajo, y como me dice una persona cercana al presidente, Edgar, uno más bien agradece cuando no lo invitan al Consejo de Gobierno o cuando no es tomado en cuenta porque la situación está muy tensa. Le escuchamos en que nos quedan todavía 5 o 6 minutos de programa, don Walter. Bueno, muchas gracias, Edgar. Bueno, vea,
Con respecto a los comentarios de que hay que dejarlo que se acomode, yo no tengo, yo como ciudadano costarricense espero que la persona que llegue al gobierno primero haya postulado su nombre porque sabe que tiene la capacidad para llegar a gobernar, llega con un equipo para gobernar y tiene una idea de lo que es gobernar. Y hasta el momento a mí no me lo ha demostrado este señor. Ha hecho 2 anuncios, uno el 8 de mayo, otro el 17 de agosto. Vamos a llegar al mes de diciembre, vamos a tener dentro de poco ya 6 meses de gobierno, 6, 7 meses de gobierno, y los temas verdaderamente importantes de este país no se están tocando. Tenemos un problema serio en educación, un problema que empezó no con la pandemia, ya venía de antes. Tenemos unos problemas gravísimos de seguridad ciudadana que cada día se vuelve más insegura la vida en este país. Tenemos un problema seriosísimo de generación de empleo y de generación y estímulo para los emprendedores, porque la Caja, que es una institución maravillosa, que es una institución que nos apoyó, que nos salvó en muchas cosas ahora durante la pandemia y donde se sacrificó el personal de salud, también la Caja ha significado un lastre desde el punto de vista de cómo se trata a los emprendedores, de cómo se trata a los patronos, de cómo se trata a los trabajadores independientes, y esas cosas es necesario revisarlas. La Caja está quebrada, pero no le pagan los 3.000 y resto de millones que le deben a la Caja, pero se dice que la Caja está quebrada y al mismo tiempo dice el Limón que es un contrasentido, que va a hacer un hospital nuevo. ¿Cómo va a ser un hospital nuevo que no estaba presupuestado si la Caja, según él, está quebrada? Igualmente la gente sigue reclamando no 1, sino 6 escáneres que había ofrecido y que no ha salido ni siquiera la licitación. Igualmente, don Walter, para que finalice con su comentario, para que haga uso de su comentario, la gente sigue diciendo, bueno, ¿y dónde están los que él dijo que eran grandes evasores cuando estaba en la silla del ministro de Hacienda y hoy día no los vemos, esas empresas grandes que escamotean muchos impuestos? Adelante, don Walter. Bueno, vea, básicamente, usted lo señaló, es decir, hay temas, por ejemplo, como la construcción de hospitales, que es un tema específicamente que le corresponde a la Caja, que no son resorte propiamente del Poder Ejecutivo. Hace promesas, dice cosas que no son correctas, es decir, la Caja no puede estar quebrada porque estaría quebrado el Estado, y el Estado, técnicamente hablando, no podría quebrar. Es cierto también lo que usted señala, el mayor deudor de cuotas obrero-patronales sigue siendo el Estado con relación a la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo último, esto es una verdadera absurdo, es casi estúpido lo que ocurrió con el tema de la salida de don Álvaro Ramos de la presidencia ejecutiva, básicamente porque se tomó un acuerdo de junta directiva donde se aprobó el pago finalmente de un aumento salarial que ya venía congelado desde hacía 2 años y al cual tenían todo el derecho del mundo, y que otras instituciones se habían estado ya aprobando y autorizando, superada la parte más álgida de la emergencia del COVID, la Contraloría, el Instituto Nacional de Seguros, y lo hacen en la Caja, y resulta que le cuesta la cabeza al presidente ejecutivo. Además, nombran de presidente ejecutivo a una persona que lo único que hace es llegar a decir que vamos a tomarnos 15 días para volver a sentarnos a negociar. Lo más lamentable es que algunos sindicatos se comieron el cuento y creen que van a negociar. No tienen nada que negociar. Ya el acuerdo fue aprobado y quedó firme. Es más, ya ha pasado 1 mes desde su aprobación. Ese acuerdo está firme, ese acuerdo tiene que ir y va a ir. No van a tener manera. Es decir, el presidente está tan mal asesorado y la presidenta de la Caja está tan mal asesorada que no entienden que están perdiendo el tiempo en vez de dedicarse a las cosas más importantes que tiene el país. ¿Por qué? Porque se los escogió para gobernar, no para mandar. No se escogió a nadie para comerse ninguna bronca, se escogió a alguien para que nos ayude a salir adelante. El gobierno anterior fue un gobierno, como usted lo señala y lo decimos muchas veces al aire, un gobierno negro, un gobierno nefasto. Sin embargo, el gobierno anterior llegó con una idea definida de hacer un montón de cosas que perjudicaron a la clase trabajadora, a la clase media, al costarricense de a pie en general. Este gobierno, que uno esperaba que llegara precisamente
a modificar, a transformar las cosas, a suavizar el impacto de decisiones que se tomaron en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, que además se tomaron con la complacencia de todos los grupos políticos importantes. No nos podemos olvidar la responsabilidad que tuvieron la Unidad, Liberación Nacional, Rescate Nacional, todos los grupos que estuvieron en la Asamblea Legislativa, de una manera u otra, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, apoyaron ciertas tomas de decisión del Poder Ejecutivo que nos perjudicaron al pueblo en general. Esperábamos una cosa diferente de este gobierno. Bueno, si el gobierno anterior llegó con una idea de gobernar que nos perjudicó, este gobierno no sabemos para dónde va, porque no le conocemos todavía la política. ¿Qué es lo que se anunció el 17 de agosto? Que se iban a eliminar 27 instituciones por duplicidad. Bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a implementar? ¿Cuándo mandan los proyectos de ley? Es más, la mitad de las cosas que se ofrecieron ni siquiera las puede hacer el Poder Ejecutivo solo. Necesita una Asamblea Legislativa, que además es una Asamblea Legislativa que está conformada por gente que no tiene tampoco mayor experiencia. Y una Asamblea Legislativa donde uno no ve que haya realmente un consenso, no se están poniendo de acuerdo. Es sumamente complejo, Edgar. Yo estoy muy preocupado porque yo quisiera que al presidente le fuera muy bien, porque nos iría bien a todos. El país necesita atender áreas, vuelvo a repetirlo, hay áreas específicas que necesitamos atender. El tema de la producción, el tema del empleo, el tema de la generación de nuevas oportunidades, de nuevos emprendimientos para las personas que quieren emprender cosas en este país, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la educación, eso es vital, y además necesitamos un gobierno que sea más o menos educado, ¿no? Que no nos salgan con las estupideces que nos salió el ministro de Comercio Exterior, un ministerio que ni siquiera tiene por qué opinar sobre cómo se maneja la política exterior, porque lo que tiene que hacer son cosas técnicas a efectos de manejar temas de comercio, y no ponerse a opinar y decir las barbaridades que se dijeron y las amenazas que se dijeron al gobierno de Panamá. Es un gobierno amigo. Horrible. Don Walter, el tiempo se nos fue. Nosotros muy agradecidos con su comparecencia. El doctor Salas Mejía nos dice: el hospital de Guapiles, el hospital de Limón, el hospital de Punta Arenas, el caso de Heredia frente al antiguo hospital de Heredia, estaban presupuestados desde hace inicios de la campaña de Carlos Alvarado. Es decir, desde Carlos Alvarado ya estaba presupuestado. Lo que pasa es que se escudaron en la pandemia para no iniciar las obras, y ahí está el dinero en el Banco de Costa Rica. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política para efectuarlo. Por favor, no así con el Banco de Costa Rica, porque eso es confidencial. Bueno, y don Efren nos dice: los jugadores desde que empiezan son buenos, no hay que esperar un año para ver si van a ser buenos. Muchísimas gracias, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Este programa está grabado unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes. Gracias, don Walter. Con todo gusto, estamos a la orden. Saludos a todos, muy amables. Gracias. Mañana estará con nosotros don Maynor Anchía, hablando de la limpieza, la pobreza del Ministerio de Seguridad Pública. No se lo pierda, mañana 7:20 aquí en Radio Centro. Buenos días. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es la